Muchísimas gracias por continuar en la emisión de 1 a 3. Gracias por estar con nosotros. Hablábamos ya sobre algunos de los despidos que se han contabilizado. Decía la secretaria Luisa María Alcalde que son cerca de 300,000. Una de las primeras cadenas que estuvo bajo la lupa precisamente por este tipo de acciones fue el grupo Alsea. Vamos a escuchar una denuncia anónima que nos ha llegado a esta redacción para dar pie a nuestra mesa, a nuestra plática con abogados y con otros casos respecto a este mismo tema. Hola, trabajo para Alsea, directamente para Starbucks. Soy uno más de los partners con incertidumbre de qué nos va a dejar el trabajo, de qué nos va a esperar el día de mañana, de cómo vamos a sufrir los riesgos en los que se nos ha mantenido últimamente. Como bien se sabe, el mes pasado la empresa nos dio la opción de tomar voluntariamente entre 15 y 30 días de descanso con permiso sin goce de sueldo. ¿Esto qué quiere decir? Irnos a nuestra casa con las prestaciones que tenemos, pero sin el goce de sueldo. ¿Para qué? Por el momento no se explicó por qué. Simplemente fue un permiso que se nos dio y que muchos tomaron para dejar de correr riesgo en las tiendas de ser infectados por el COVID-19. Hace unos días, al entrar en fase 2, las plazas empezaron a cerrar y las tiendas empezamos a bajar nuestro volumen de venta, sea en plaza o sea fuera de la tienda. Empezamos a preocuparnos mucho más por qué iba a pasar con nosotros, por cómo íbamos a resolver esta situación. Y empezaron a sacar noticias donde las empresas pagaban a sus empleados 30 o más días, lo que durara la pandemia, el que se fueran a su casa sin riesgos, el que pudieran tomarse esos días con la misma economía que tenían. Quisiera que este mensaje llegara a las autoridades y saber que tienen al Alsea en la mira. Ya quizá, si no podemos resolver lo de el sueldo semanal, por lo menos resolver que dentro de los próximos meses no haya despidos injustificados. Hace poco Alsea sacó cuántos millones tenía aún. Y posiblemente eso alcanzaría para mantenernos a todos 1 o 2 meses. Pues gracias por este testimonio. Obviamente estamos respetando el anonimato que nos han pedido para poder compartir lo que están viviendo como empleados de este grupo y desafortunadamente no son las y los únicos que han sido despedidos o mandados a casa a descansar sin goce de sueldo. Vamos a platicar con Jorge Sales Boyoli, es socio director de la firma Sales Boyoli, especialista en temas laborales. ¿Qué tal, abogado? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y también sumamos a esta mesa a Miguel Martínez, es supervisor de verificación en la zona de Coyoacán del INEGI, también un organismo y además público que ha estado bajo la mira ciudadana por las múltiples denuncias en este mismo sentido. Miguel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues abogado, si te parece, empezamos contigo para que nos expliques una vez más, porque parece ser que la situación va cambiando, se decreta una nueva fase, se declara la contingencia. ¿Cuál es en este momento la instrucción para los trabajadores y para los empleadores? ¿Qué tendrían que estar haciendo en este momento con la gente que trabaja para ellos y para ellas? Habría que tener presente que desde el pasado día 31 de marzo, fecha en que se declaró la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, estamos en la hipótesis prevista en la Ley Federal del Trabajo, consistente en una suspensión colectiva de las relaciones laborales. Es decir, el patrón y el trabajador tendrían que suspender sus dos principales obligaciones, la de prestar el servicio y pagar el salario. Esas dos obligaciones hoy están suspendidas durante un mes, hasta el día 30, salvo que se trate de actividades esenciales, y las actividades esenciales están en un listado que se publicó en el Diario Oficial el día 31. Todas las demás empresas que no estén en ese listado tendrán que suspender actividades y por lo tanto la relación laboral se suspende, y el trabajador no tiene la obligación de prestar el servicio y el patrón no tiene la obligación de pagar el salario. El patrón sí tiene obligación
de pagar una indemnización, que no es salario, a razón de un mes de salario mínimo durante este periodo ya mencionado, es decir, solamente durante un mes. Si después del mes sigue la contingencia, el empleador no tiene obligación de pagar salario ni indemnización alguna porque ya la pagó. Ese sería el marco legal. Antes de entrar en este debate, porque algunos especialistas dicen que depende, que no es el estado, digamos, de contingencia, sino de emergencia y que quizá por esto todavía no sería válido el tema de los salarios mínimos. Si quiere, abogado, en un instante más seguimos platicando sobre esto, pero quizá nos pueda ayudar también con casos como el de Miguel, con casos como el que escuchábamos de Grupo Alsea. Miguel, ¿nos puedes contar qué estás enfrentando tú y a ver si nos puede dar un poco de luz el abogado sobre las opciones que tenemos cuando enfrentamos este tipo de despidos o de anticipación de terminación de contrato? Vamos contigo, Miguel, cuéntanos. Bien, te cuento lo que está ocurriendo. En el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, fueron contratados eventualmente personal de Ciudad de México y a nivel nacional para el proyecto de vivienda, Censo de Vivienda 2020, de Población y Vivienda, el cual tiene contrato de vigencia el 17 de abril. Nosotros, bueno, tanto supervisores, verificadores, responsables de verificación y coordinadores de área, firmamos un contrato hasta el 17 de abril y un resguardo con los equipos, materiales, uniformes para dicha fecha. Sin embargo, el día 31 de marzo, fuimos citados para ya mandarnos a nuestros domicilios. Nos tuvieron en fase 2 exponiendo a los verificadores a campo y algunos se contagiaron de COVID, tenemos los casos. Ahora, se detiene este proceso el 31 de marzo y el día 1 de abril nos empiezan a citar para firmar renuncia, justificando que por emergencia sanitaria ejercían el artículo 46, fracción 2 de la Ley Federal de Trabajadores del Estado, mencionando que por esa causa y motivo tendrían que obligar a renunciar a los trabajadores de esta institución. Y además fue una de las instituciones que estuvieron bajo la mira precisamente por la peligrosidad de su labor yendo de casa en casa en un momento de contagio masivo. ¿Qué opciones, abogado, qué opciones, Jorge Sales, podríamos presentarle a gente como Miguel, a gente como los trabajadores de Grupo Alsea que fueron mandados a casa sin goce de sueldo, sin finiquito, sin prácticamente ninguna garantía económica? Bien, lamentablemente el audio no lo alcancé a escuchar. Me limitaré, además, por cuestiones profesionales, no puedo dar tampoco una opinión pues vía radio o vía telefónica. Los trabajadores que consideren que sus derechos han sido violados o afectados pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que son los defensores de oficio en materia laboral y que están trabajando aún en estas condiciones. Pero a nivel conceptual, lo que nos parece que existe es este tema de la suspensión de labores, como te comentaba, y además algunas empresas han llegado a convenios que implican la voluntad de ambas partes para reducir jornada, reducir salario o reducir ambas condiciones. Estos convenios nos parece que es una forma de salvaguardar las fuentes de trabajo y preservar los empleos, y siempre que las dos partes estén de acuerdo, también nos parece que son válidos en términos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, segundo párrafo. Cualquier violación de derechos, pues los trabajadores tienen justamente la prerrogativa de exigir que se cumplan con los mínimos legales y los mínimos constitucionales previstos en nuestros órganos dispositivos en la materia. Miguel, ¿qué tipo de acciones han tenido ustedes? ¿Se están organizando de forma colectiva? Entiendo que son varios casos en el INEGI. Así es, tenemos alrededor de 18,000 servidores públicos afectados en esta situación. Estamos hablando a nivel nacional, estamos hablando de Ciudad de México, Estado de México, varios estados se están uniendo a esta situación porque es dejar a 18,000 personas sin salario y sin trabajo en una situación como esta, que es una emergencia sanitaria, y desconocemos hasta qué día se va a restablecer estas fases que se han determinado por parte del Gobierno de México. Bueno, entonces nosotros hemos prácticamente hecho un pliego petitorio que se entregó el día de ayer a la presidencia en Palacio Nacional. Hemos acudido ya a entregar copia de este mismo a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social e incluso al Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
para que se puedan tomar medidas. Sin embargo, hemos tenido desde ayer hasta el día de hoy, nos han estado llamando, nos han estado presionando personal de INEGI para que renunciemos, amenazando de demandas, amenazando el hostigamiento al personal de que firmen su renuncia y que entreguen sus materiales y teléfonos que tienen resguardados hasta el día 17 de abril. Perfecto, Miguel. Pues nos tenemos que ir a una pausa obligatoria, pero si nos permites, seguimos en contacto para ver justo cómo avanza esta situación. La labor que hacen sin duda es fundamental para nuestro país. Esperemos que tenga una buena resolución. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la llamada, te agradezco. Gracias también a Jorge Sales Boyoli, socio director de la firma Sales Boyoli, por asesorarnos un poco sobre las diferentes opciones que tenemos las y los mexicanos. Gracias, abogado. Gracias, buen día. Buen día, vamos a una pausa.